y del producto. El control prenatal es fundamental para instruir a la embarazada acerca de la importancia del control, pues ahora sí que de su embarazo. Debe ser precoz y seriado, debe explicar de manera simple y adecuada a nivel de instrucción del materno el futuro del programa del control prenatal, y constituye diferentes puntos como, bueno, ya más adelante se verá, pero son signos y síntomas de alarma, lo que es la nutrición materna, la lactancia y cuidados del recién nacido, pues derechos legales, incluso orientación sexual, planificación familiar y preparación para el parto. Entonces, la que sigue, ajá. Bueno, los controles en sí, ¿cómo va a llevarse a cabo? Bueno, los controles deben de, control prenatal debe ser lo más pronto que se sospeche el embarazo. Lo ideal es antes de la semana 10. Se incluye una serie de controles que van a generar entre los 7, aproximadamente entre 7 y 11 visitas. Esto va a depender también del tipo de embarazo que sea, pero la OMS recomienda que como mínimo deben de ser 4 controles, como mínimo. Sin ¿Sabes embargo, qué, Héctor? Vamos a dejarlo en 5. en 5. Porque, cuando se presenta algún caso en el Ministerio Público, la paciente puede decir que fue a 4 controles prenatales y no es control prenatal. Entonces, hay una norma que, a ver si quisieran ustedes buscarla, que es la 007 de embarazo, parto y puerperio. Y ahí viene que debe tener mínimo 5 controles prenatales, o sea, 5 visitas al médico, 5 citas, para poder decir que tuvo un control prenatal adecuado. Si tiene menos de 5, bueno, te salva un poquito si es que no hizo bien las cosas la paciente, pero tú tienes que dar a ver que como médico hiciste lo que tenías que hacer. Entonces vamos a dejarla en 5. ¿En 5? ¿Sale? Ok. Ok. Sin embargo, la frecuencia recomendada para un embarazo no complicado es cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas y de 2 a 3 semanas entre la 28 y la 36 y semanalmente ya después de las 36 semanas. Es bien importante que la paciente debe ser informada de su edad gestacional y fecha probable de parto, de que pues de ahí se debe de informar que el rango normal de, ahora sí que el parto o como se va a programar es entre la semana 39 y 41, que pues muchas pacientes no saben cuánto tiempo, se sabe que son 9 meses, pero indicarle la semana en que está y la fecha esperada. Mira, está bien lo que tú pusiste y cuando me la mandaste pensé dejarla así. Sin embargo, en la 007, o bueno, hay que leerla, está distinta, en las guías de la práctica clínica está distinta. Tienen diferentes maneras de dar las citas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Antes de las 32 semanas va a ser cada mes que tú cites a tu paciente, porque eso te va a servir ahora que vayas al internado, seguramente ya vamos a estar en verde. Y entonces tú a tu paciente, si la ves antes de 32 semanas, la vas a citar cada mes. De las 32 a las 36 semanas, la vas a citar cada 15 días. Y de las 36 semanas a que ya nazca su bebé, la vas a citar cada semana. Entonces, lo dejé así por como tú me lo mandaste, porque es muy distinto en cada lugar que lo lees, pero es más adecuado lo que te estoy comentando. ¿Sale? Ok. Doctora, ¿puede repetir lo último de Sí, que antes de las 32 semanas cada mes, de las 32 a las 36 semanas cada 15 días y de las 36 semanas hasta que nazca el bebé cada semana. Gracias, doctora. No, de nada. Y esto es en un control prenatal normal. Si tú tienes una paciente con preeclampsia, un embarazo gemelar, una paciente que tenga algún riesgo o que pueda ser un embarazo de alto riesgo, tú ya le vas a dar las consultas de acuerdo a cómo tú veas a tu paciente. Bueno, entre los objetivos del control prenatal los colocamos dividiendo durante los objetivos de la primera cita,
Sin embargo, también colocamos los objetivos durante todas las citas, ¿no? Todo el control prenatal. Entre los objetivos de la primera cita o el primer control es evaluar el estado de salud de la madre y el producto, ver que la paciente pues no tenga problemas de salud de ella que puedan estar en riesgo su salud. Establecer la edad gestacional, que es lo que nosotros ya aprendimos a hacer más o menos la semana pasada, evaluar posibles riesgos y corregirlos, planificar controles prenatales, y indicar ácido fólico lo antes posible para la prevención de defectos de tubo neural. Sin embargo, yo ahí entré como en una duda porque se dice que ya después la indicación del ácido fólico, después de que una paciente ya logra estar embarazada, ya no es como tan eficaz, porque este debería ser indicado antes de que la paciente llegue al embarazo, porque en las primeras semanas, bueno, más o menos como de la 6 a la 12 es donde empieza a formarse el tubo neural, por lo que es lo más necesario, es necesario el ácido fólico. Sin embargo, bueno, se menciona que también debe de darse. Entonces, lo que es, perdón, discúlpame, Sí. lo que se recomienda para que la paciente tome el ácido fólico son 3 meses antes y no nada más la mujer, sino que también el hombre tome ácido fólico 3 meses antes de que se embaracen, ¿sí? La pareja. Y los primeros 9 semanas es imprescindible tomar ácido fólico, que es cuando se hace el embrión, ¿no? Cuando la etapa embrionaria, la paciente debe de estar tomando ácido fólico. Entonces, los primeros 3 meses del embarazo y los primeros 3 meses antes de que se embarace, deben de tomar ácido fólico. Sí. Y durante ya todo el control, durante todas las citas, debe haber el control de la evolución de la gestación, fomentar estilos de vida saludables, prevenir complicaciones, diagnosticar y tratar oportunamente si es que el producto llega o viene con alguna patología y derivar a niveles de mayor complejidad cuando la paciente lo amerite o cuando corresponda. La que sigue. Bueno, la primera cita o control, bueno, en esta debe de realizarse la historia clínica completa. Igual deben de solicitarse algunos exámenes de laboratorio y darle algunas recomendaciones o lo que se le llama educación acerca del embarazo saludable a la madre. Además, pues deben de hacerse, dentro de la exploración física, debe de realizarse un examen físico, que es el tomatométrico, que es pesar, medir, calcular el índice de masa corporal. Y allí también se debe de hacer como cuánto peso la madre debe de ganar y, y ahí recomendar, ¿no? O sea, manténgase en un peso o sabe que coma un poquito más. Ahí es donde ya también entra como que lo de la alimentación y todo esto. ¿Cómo vamos a realizar la historia clínica? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues como ya había dicho, dentro de la anamnesis debe de ser sistemática y estructurada y dirigida. Debe de incluir lo que ya todos conocemos, los datos personales, el motivo de la consulta, antecedentes personales, antecedentes familiares. Se debe de obtener una historia clínica personal y reproductiva completa, la historia de salud de la pareja y las conductas de riesgo psicosocial que pueda llegar a tener. También se debe de realizar, como ya dije, el examen físico, el índice de masa corporal, los signos vitales, un examen ginecológico también, si es posible, y algunos exámenes de laboratorio. Lo básico es pues, el hematocrito, un urocultivo, un grupo sanguíneo, y algunas pruebas como para detectar algún tipo de enfermedades que posiblemente la paciente llegue a tener. A ver, entonces, Héctor, vamos a decir qué exámenes de laboratorio le solicitaría el médico cuando vea a su paciente. Tiene que ser una batería mínima de BH, que corresponde a hemoglobina, hematocrito, grupo IRH, leucocitos, plaquetas, TP y TPT, química sanguínea que tiene glucosa, creatinina y urea, un BDRL para ver que no tenga una infección de transmisión sexual,
y un examen general de orina. Eso es lo que le debes pedir cuando tu paciente llegue por primera vez a la consulta. Ok. Perdón, doctora, se me adoró el internet. ¿Podría volver a repetirlo? Claro, con gusto. Sería una BH que tiene hemoglobina, hematocrito, grupo y RH. Porque es muy importante saber qué grupo tiene la paciente y si no es RH negativo para ver que no pueda tener procesos de inmunización. Cuenta de leucocitos, plaquetas, TP y TPT, o sea, tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina, TP y TPT. Química sanguínea, que sería glucosa, creatinina y urea. Un BDRL para ver que no tenga enfermedades de transmisión sexual. Y un examen general de orina. Eso es lo que le deben pedir cuando su paciente llegue a la consulta. ¿Qué más, Héctor? Igual, también es importante los antecedentes de riesgos en embarazos previos, que la paciente sea, que sea multípara. Entonces, datos como partos prematuros, restricción de crecimiento, enfermedades hipertensivas. También se debe de realizar la historia menstrual para determinar la edad gestacional, aunque también se recomienda que debe de ser confirmada a través de una ecografía. Igual enfermedades crónicas preexistentes, hábitos de riesgo como tabaquismo, alcohol, drogas, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, como ya mencioné, restricción de crecimiento en la línea materna. Y deben de ser considerada la historia familiar de malformaciones o enfermedades genéticas. Y hay una serie de preguntas pues bastante importantes que se le podrían hacer a la paciente y evaluar las respuestas que ésta nos dé, como por ejemplo, ¿tiene algunos signos de embarazo? ¿Cuánto tiempo cree usted que lleva embarazada? ¿Cuándo espera que nazca el bebé? ¿Qué edad tiene la paciente? Que no sea muy joven o que no sea muy ya una edad adulta. ¿Cuántos partos ha tenido? ¿Ha tenido algún aborto? Y si en partos anteriores ha tenido algún tipo de problema. También preguntar si ha tenido alguna infección, como lo es el paludismo, el VIH, y si se ha vacunado, si ha tenido sus vacunas completas y de su cartilla de vacunación y cuándo se las ha colocado, si es que sabe o tiene su cartilla. Que si está tomando medicamentos, que si ha tenido algún problema con un medicamento, o sea, una alergia. Algunas otras cosas de su vida que pudieran afectar en su embarazo o en su parto. Y ahí ya entran otras cuestiones psicológicas, pero médicamente esto me parece que es de lo más importante. Ok, todo lo que comentaba mi compañero fue respecto a la visita inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar o qué vamos a tener presente en las visitas subsecuentes? Primero que nada, siguiendo con esta parte de los laboratorios, yo encontré que se hacía mucho énfasis, de acuerdo a la literatura, además de los estudios de laboratorio, al final del último trimestre hacían mucho énfasis en lo que son las pruebas contra clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Esto para evitar la transmisión por vía canal de parto al momento de que el producto o el recién nacido salga, bueno, o sea, de a luz la madre, ¿no? Bueno, pero eso es como si le preguntara si tiene una cervicovaginitis, o sea, si tiene flujo y atacar ese flujo para que no vaya a tener un embarazo prematuro. ¿Sí? Sí, o sea, estás bien lo que estás diciendo. Si puede tener gonorrea, si puede tener clamidia, si puede tener Gardnerella vaginalis, tricomonas, bla, bla, bla. Eso te lo va a dar, la misma paciente te lo va a referir si tiene ella leucorrea de algún tipo. Y de acuerdo a esa característica, tú vas a pensar qué infección es la que tiene y le vas a dar tratamiento para que no tenga estas infecciones.
¿qué más? Ah, bueno, ya la doctora nos comentó los valores adecuados de acuerdo a la NOM 007, de cada cuánto se van a hacer estas visitas subsecuentes. Y como bien comentaba ella, es importante destacar que esto es en un, ¿cómo se llama? Un parto, un embarazo, perdón, sin complicaciones. Cuando se asocian, por ejemplo, que la madre se sospecha de preeclampsia, es un embarazo de gemelos, la madre es diabética, hipertensa, ahí es cuando estos valores van a variar. Así es. Y pueden llegar a ser incluso consultas repetidas, siendo 1 o 2 por semana, ¿no? Sí, más frecuentes. ¿Qué es lo que se va a evaluar en estas visitas subsecuentes? Un poco de lo que nos comentaba Héctor, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, el crecimiento y la actividad del producto, el volumen del líquido amniótico, la presión arterial materna, el peso y los síntomas que el paciente embarazado pueda presentar. Dolor de cabeza, visión alterada, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrado. ¿Todo esto para qué? Para que además de que se lleve un registro, conforme se van dando estas visitas subsecuentes, se vayan comparando con las anteriores, ¿no? Lo vamos a ver como un poquito más adelante, porque ahorita les voy a explicar cómo... Ah, bueno, ¿puedes darle a la siguiente? Por favor. Estos factores a evaluar son los que vamos a ir considerando o a los que les vamos a dar un poquito más de relevancia en estas evaluaciones subsecuentes. El aumento del peso de la madre, la presión arterial, la altura del fondo uterino, todos estos, y se los voy a ir como desglosando uno por uno. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Respecto al aumento del peso de la madre, si bien es bastante lógico que aumente de peso porque van a ir incrementando estas partes de, ¿cómo decirlo? Estos órganos, bueno, tanto cada digamos, elemento que corresponde al embarazo va a ir incrementando en cuanto a tamaño y volumen conforme se desarrolla el embarazo, ¿no? Aquí les puse los aproximados de cada uno de estos, del gramaje que va a aportar para el incremento del peso. El feto, unos 3.500, perdón, gramos al término, la placenta 650 gramos, el líquido amniótico 800 miligramos, y así nos vamos a ir como desglosando, de tal manera en el que evaluando el peso inicial, evaluando el peso inicial o anterior al embarazo y el aumento gradual en el mismo, podemos ir asociando algún problema de aumentos inadecuados que reflejan esta nutrición deficiente. Tal es el caso, o en la literatura nos manejaba los dos ejemplos de, por ejemplo, una mujer embarazada que es obesa, con un índice de masa corporal mayor a 30, ahí, por ejemplo, el producto está predispuesto a la expansión inadecuada del volumen y una restricción del crecimiento intrauterino. Ajá. Mientras que, por ejemplo, una paciente que es una adolescente embarazada, que puede llevar una dieta inadecuada, digamos, por la edad, con no el aporte nutricional adecuado, puede que no se satisfagan los requisitos tanto de la paciente embarazada adolescente, porque pues recordemos que si es adolescente, pues está de cierta manera ya también en crecimiento, y los del producto. Okay. Donde, de acuerdo a la American College of Obstetrics and Gynecology, no sé cómo se pronuncia ginecología. Gynecology. Gracias. Estos son ¿cómo se llama? Los kilos que debería aumentar aproximadamente, ¿no? Si bien no sé si sean del todo correctos o sean los valores que se manejan aquí en México, porque pues esta asociación es de Estados Unidos y llevamos pues toda una nutrición diferente. Sí, así es. Lo que se maneja, o yo hice quería hacer como más énfasis en, por ejemplo, las personas de bajo peso, lo adecuado es que suban más de peso, ¿no? En comparación a un embarazo simple. Y las personas obesas, de cierta manera, pues restringen, ¿no? Y el incremento de peso debería ser menor.
¿O no igual? Sí, la situación de estos libros es que son gringos, o sea, son americanos. Entonces ponen productos de 3,500. No sé si ya lo habíamos comentado que una mujer mexicana pues tiene un bebé de 2,800 a 3,200 en general. Sin embargo, estos libros manejan productos más grandes. Para nosotros un feto de 3,500 es un feto de buen tamaño. Y la mayoría no son de 3,500, la mayoría son de 2,800 a 3,200, los mexicanos. Entonces, en un embarazo normal se considera que debe de aumentar de peso durante todo el embarazo de 11 a 13 kilogramos, así vamos a dejarlo, de 11 a 13 kilogramos durante todo el embarazo, y debe ser como máximo de entre un mes y otro, aumentar de 1,5 kilos y a lo máximo 2 kilos. Si la paciente sobrepasa 2 kilos en un mes, ya tenemos que ver si no tiene un problema de hipertensión o de preeclampsia. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Okay. Entre los demás datos que vamos a ir evaluando en estas citas consecuentes, está también, por ejemplo, la presión arterial, que si bien es algo muy relevante para el diagnóstico de patologías como una hipertensión crónica o una preeclampsia, tiende a tener ciertas variaciones a lo largo del desarrollo del embarazo. Al inicio del segundo trimestre se sabe que es normal que disminuya de 5 a 7 milímetros. Adelante. Tanto en la sístole como en la diástole, pero se debería normalizar para el tercer trimestre, ¿no? Estos cambios en la presión arterial pueden darnos, como les comentaba, pueden llegarse a asociar a algún tipo de compromiso del sistema cardiovascular. Y hablando del edema, si bien se asocian mucho cambios hidrostáticos en el manejo de la circulación, y es relativamente pues frecuente que una de las molestias del embarazo sean edemas en extremidades inferiores. Se van a ir evaluando todos estos hallazgos clínicos conforme avancen estas vistas subsecuentes, porque el edema, por ejemplo, se puede encontrar en lo que viene siendo a manera de que sea un signo de sospecha, por ejemplo, para preeclampsia, que si bien no es un dato, ¿cómo se dice? Un criterio, perdón, un dato que se considera un criterio para el diagnóstico de la preeclampsia, es un dato que nos puede orientar a la sospecha de esta patología cuando se habla de que es edema en miembros superiores o cara. Sí. Y miembros inferiores también, ¿no? Respecto a los sonidos cardíacos fetales o fetal heart tone, estos, por medio de un ultrasonido Doppler, se pueden evaluar desde la 10ª a la 12ª semana de gestación. Y esta frecuencia cardíaca fetal, lo normal es que tenga un valor de entre 110 y 160 latidos por minuto, y generalmente decía el libro que se manejaba como un sonido doble. Mediante un estetoscopio estándar, en 80% de las pacientes embarazadas en Estados Unidos se puede escuchar desde la semana número 20, y para que en el 100% de estas mujeres embarazadas se puede escuchar a partir de la semana 22. Aunque es importante, o hago como paréntesis, en que primero que nada la posición o dónde vamos a escuchar esta frecuencia cardíaca, estos sonidos cardíacos fetales, va a variar de acuerdo a la localización o la posición que tenga el producto. Y después, en pacientes con obesidad, algún grado de obesidad, pues puede que llegue a ser un poquito más complejo, o la detección de este sonido cardíaco por pues el incremento en la masa de tejido adiposo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en estos sonidos cardíacos fetales? La frecuencia, el ritmo, y que no haya algún tipo de irregularidad como aceleraciones o desaceleraciones. Sí. Ok, la altura del fondo uterino. Si bien se sabe, o la literatura maneja, que de la semana 18 a la semana 34 va a haber una relación en cuanto al tamaño que va a tener el útero con la edad gestacional. No sé si puedas pasar a la siguiente, Leo. Esta medición se hace desde la sínfisis del pubis hasta ¿dónde? Al fondo uterino.
Ajá, perdón. Hasta el fondo uterino en centímetros, y de acuerdo a la medición que tengamos, tenemos un aproximado de la edad gestacional que tiene. Esto, si bien no se hace para detectar la edad gestacional, se hace para ir como asociando o ir vinculando que no tenga alguna anomalía en el crecimiento, ¿no? Más que nada, te orienta. Entre dos, creo que es mayor a 2 centímetros por cada, ¿cómo se llama? Si tiene una variación mayor a 2 centímetros por cada rango que tenga en la edad gestacional o en las semanas de gestación, aquí es cuando ya se empieza a sospechar de anomalías de restricción del crecimiento o algún tipo de anomalía en la placentación, donde se tiene que confirmar mediante un ultrasonido, ¿no? Ok. Bueno, te puede orientar el fondo uterino y lo puedes comprobar por medio de un ultrasonido. Uh-huh. La siguiente, por favor. Y por último, el tamaño y la posición fetal. Si bien van a ir, tanto la posición como el tamaño fetal va a ir cambiando conforme se desarrolla el embarazo, tú vas a ir indicando a partir de la semana número 26 la posición y el tamaño del feto, en este caso, aquí es feto. Donde, como les comento, puede ir asumiendo diferentes posiciones, pero al final del embarazo, una persistencia anormal puede llegar a sugerir placentación anormal, defectos uterinos o algún otro problema que lleva más bien, que se lleva una confirmación obligatoria con el ultrasonido, ¿no? Pero esta posición anormal es lo que nos orienta o nos lleva a esta sospecha, digamos. Siguiente, por favor. Vale. Bueno, creo que se explicó de manera muy bien los puntos anteriores de lo que es las citas, un poco acerca del examen que se le hace a la embarazada en este caso. Vamos a hablar un poco más a detalle también de estos temas, ¿no? El examen en general, como todo, va a comenzar a través de ciertas herramientas. Dentro de las principales tenemos la historia clínica médica personal, en conjunto con la pareja, es muy importante para evaluar ciertas conductas de riesgo y ciertos factores que pudiesen predisponer a un embarazo con amenazas. En general se debe hacer un examen físico de la persona y realizar algunos exámenes de laboratorio. Entonces vamos por partes. La primera parte, pues, es la historia clínica, evaluar los factores de riesgo. Como veremos más adelante, son bastantes, muchísimos. Siempre evaluando que la persona no tenga conductas de riesgo hacia lo que es el embarazo. El examen general físico y segmentario, con el objetivo claro de evaluar si existe alguna patología sistémica. Dentro de las más importantes que podemos encontrar en estos casos, podría ser obesidad y preeclampsia. El peso y la talla, para esto nos sirven demasiado, pues evaluamos no solo peso, sino talla para definir el IMC. En México, lo normal o normalizado para una mujer embarazada, hablamos de 19 hasta 25. Por arriba de 25 tenemos los factores para que se puedan predisponer a ciertas enfermedades patológicas, a ciertas enfermedades sistémicas, perdón, como lo es la preeclampsia o la diabetes. Y, por ende, la presión arterial, que recuerden no debe rebasar de los 140 sobre la sistólica, de la distólica sobre 90 de la diastólica. En el examen ginecológico obstétrico, cuando no se encuentre vigente el Papá Nicolau, hay que realizarlo de manera precoz, revisar las mamas, así como también hacer un examen ginecológico a través del espéculo. Utilizamos el tacto bimanual con el objetivo de medir lo que es el tamaño del útero, aunque con el uso del ultrasonido u ecografía es más sencillo realizar esta medición, ¿no? No debe haber flujo vaginal, en estos casos es muy importante. Recuerden que uno de los parámetros para que podamos sospechar sobre amenaza de aborto es flujo vaginal, contracciones y sangrado. Entonces, flujo vaginal no debe haber existencia de esta misma, porque generalmente se asocia a una infección. El examen obstétrico abdominal, pues bueno, igualmente se comentó de muy buena manera. Los latidos cardíacos fetales a partir de la 12ª semana se van a escuchar a través del ultrasonido, y en el estetoscopio de Pinart a través de la semana 18 aproximadamente. El ultrasonido,
que es una de las herramientas más importantes en ginecología. Lo vamos a realizar precozmente entre la semana 11 a 12, incluso algunos artículos, algunas literaturas marcan desde la 10, pero lo más común es empezar en esta semana. Ya podemos ver un claro desarrollo de lo que es el feto. Los exámenes de laboratorio son también muy importantes, muy importantes. Determinar el RH, que la madre no sea RH negativo con el objetivo de evitar una enfermedad isoinmune, una enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto se evita con una administración de inmunoglobulina gamma anti-DH negativa. A través de la prueba indirecta de Coombs, realizamos esta determinación del RH. La glicemia, que también es un parámetro importantísimo para determinar si la paciente pudiese tener diabetes gestacional, que al final pues eso lo realizamos a través de un tamizaje, y el hemograma, como bien se comentó, generalmente para dos situaciones importantes: descartar anemia y, en dado caso que encontremos una leucocitosis, podríamos pensar incluso en una infección importante, aunque es menos común. Casi siempre es la anemia. En dado caso que esta se pudiese encontrar por debajo de los 11 miligramos de la hemoglobina, hay que indicar ya el sulfato ferroso. Hablamos de aproximadamente en personas normales sin anemia, 27 miligramos por día, dependiendo de la presentación en la cual podemos encontrar. 50, podríamos hablar en una persona 2 tabletas, dependiendo nuevamente de la presentación, 1 a 2 tabletas por día en personas anémicas. Entonces, la exploración comienza desde lo que es la ginecología, la exploración de las mamas. Comenzamos con la mujer enfrente de nosotros, explorando lo que es la porción anterior del tórax, descubierta, obviamente, buscando siempre abultamientos, coloraciones e información que nos sea útil para lo que son los senos maternos. De igual manera, le pedimos a la paciente que lo haga de forma en que los brazos se encuentren elevados hacia ella. Y nuevamente le pedimos que lo haga, pero ahora en una posición sentada. Inspeccionamos con los 3 dedos. Hay diferentes maneras. La más común es a través de un tacto en el cual sea del exterior hacia el interior, circularmente, y siempre buscando y encontrando algún abultamiento importante. Ahora, es muy importante saber que durante el embarazo es normal, totalmente normal, que la mujer presente mayor sensibilidad en lo que es los pezones, por lo que en la última instancia, donde apretamos con el índice y el pulgar, es común que haya un poco de dolor. Lo que no es común es que haya secreción de líquido. Entonces, es importantísimo hacer esto. Después de lo mismo, pues ya realizaríamos la exploración pélvica, que generalmente se hace a partir de los 21 años de edad. Cuando nosotros no tenemos un examen vigente de Papá Nicolau, este es el momento indicado para realizarlo. La exploración pélvica va a constar básicamente de afuera hacia adentro. Es decir, explorar lo que es la vulva, órganos genitales externos, explorar internos y en algunas veces casi no se realiza recto. Vamos a hablar un poquito más de esto. La mujer se debe encontrar en una posición semisentada, como se observa en las imágenes de arriba. Es una posición en la cual la mujer se sienta y a través de lo que son estos soportes, soportes ginecológicos, apoya ya sea las rodillas o apoya los pies, como se observa en la imagen. Vamos de afuera hacia adentro, observando lo que es la vulva. Inspeccionamos que haya una coloración adecuada. Generalmente es normal encontrar una coloración violácea en estas zonas del exterior, por lo que no es alarmante como tal, a menos que sea una coloración muy, muy importante, pero es algo normal, ¿no? Al final. Proseguimos con la exploración hacia el espéculo. Recuerden, espéculo y nuestra lubricaína o lubricante, según sea siempre teniendo la asepsia adecuada, guantes. Introducimos el espéculo, introducimos, giramos, abrimos y observamos en este momento las paredes vaginales, la disposición del cérvix y que no haya laceraciones en este momento. El tacto bimanual, como hace un momento les comentaba, es una técnica en la cual a través de 2 manos, perdón, a través de 2 dedos, introducimos en el introito de manera fija y firme. Los dedos se encuentran en la porción de la pared o en lo que es el suelo de la vagina. Apretamos de una manera muy leve y poco a poco entramos y vamos elevando de esta manera.
En ese aspecto, abrimos y fijamos hacia arriba con el objetivo de que entre estos dos dedos se encuentre lo que es el útero. En la sínfisis del pubis tenemos otra mano que vamos a, de cierta manera, palpar cómo se está elevando este útero. La técnica es con el objetivo de observar cuál ha sido la medición antes de las 12 semanas del útero, aproximadamente. Otras cosas importantes, como se los dije, a través de la 12ª semana podemos escuchar latidos fetales cardíacos en ultrasonido, semana 18, a través del estetoscopio de Pinart, y la manera más adecuada para encontrar estos latidos cardíacos fetales es a través de las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold, que es una pequeña introducción para lo que darán más adelante, son estas 4. Estas 4 constituyen la primera, a través de las dos manos, los dedos juntos, palpamos lo que es el polo caudal, que se encontrará principalmente en esta zona. En la segunda instancia, Leopold 2, palpamos la parte dorsal y la parte frontal, localizando extremidades y el dorso de lo que es el producto. La parte 3, o Leopold 3, constituye a través de 2 manos, viendo hacia los pies de lo que es la paciente. Buscamos el trayecto de descenso del producto y la disposición cefálica. Y el Leopold 4 es una combinación del 2 y el 3, en el cual vamos en el dorso y en la parte frontal, buscando tanto la parte dorsal como las extremidades hasta llegar a la parte cefálica. ¿Que después las van a decir, Irán? Me parece que sí, pero bueno, si no, esa es digamos, la introducción. Ah, ok. Ah, bueno, ok. Ah, miren, ahí está, sí. Nada más era como sí, introducción y brevario. Sí, nada más entonces para decir un poquito que las maniobras de Leopold, pues lo que nos van a valorar es la presentación, ¿no? O sea, la parte del producto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, que en este caso sería la cabeza. La Leopold 2, que valora la situación del producto. La maniobra 3 es para ver en dónde está el polo cefálico, que pones tus dedos en pinza, que es la 3, en pinza, y buscas cómo rebota y es redonda y es regular la cabeza. Buscas las 3 R's. Y en la Leopold 4 es el grado que tiene de encajamiento el producto. Esto es importante porque en los exámenes de residencia les van a preguntar, diga cuál es la maniobra 1, diga cuál es la maniobra 2, dependiendo cuál se les antoje preguntarles. Entonces, ustedes se tienen que aprender para qué sirve la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vale, muchas gracias. No, de nada. Y dentro de la historia clínica, que es nuestra principal herramienta y la herramienta primaria que vamos a utilizar en estos diagnósticos y en este seguimiento de lo que son las embarazadas, hay que considerar historia familiar, genética, pues principalmente para descartar alguna malformación genética que pudiese predisponerse en estos casos. Incluso síndrome de Down, que es algo muy importante. Veremos más adelante cuáles son estas alteraciones que podemos encontrar en el síndrome de Down, por ejemplo. El estado nutricional, en este caso, pues indicar o ver si es necesario la administración de ácido fólico, aproximadamente 400 miligramos por día en este caso, si se llegase a requerir. En conjunto con esto, pues observar los factores ambientales, la exposición ocupacional y los teratógenos, que son sumamente importantes, con el único objetivo de descartar cualquier malformación congénita que se pudiese desarrollar en este momento. Ahora es importantísimo que en conjunto con los teratógenos, el tabaquismo y el alcohol, así como la marihuana o el uso de drogas, pueden condicionar a una ruptura prematura de las membranas, contracciones, así como un parto espontáneo. Entonces es importante que en ese momento, durante la evaluación, sepamos si la paciente está expuesta a estos factores, pues bueno, hay que eliminarlos en ese momento, ¿no? El uso de ciertos medicamentos que también pueden funcionar como ciertos teratógenos en ese momento. La depresión, un aspecto sumamente importante que generalmente se confunde la depresión con lo que es el hipotiroidismo por la cierta sintomatología que se observa, pero recuerden que son muy diferentes. Ahorita veremos por qué aproximadamente son
muy, muy diferentes, ¿no? La violencia familiar en conjunto, pues nos puede dar indicios para saber cuál será el desarrollo del bebé y cuál será el desarrollo de esta madre durante el embarazo si no tiene factores predisponentes durante la misma. Las conductas de riesgo son importantísimas para evaluar lo que es algunos factores sociales que pudiésemos nosotros observar en aquellas mujeres embarazadas que tengan ciertos factores de riesgo, ¿no? La diabetes y la epilepsia principalmente, una porque pudiese ser gestacional y la otra porque pudiese ser heredaria a lo que es el producto. Y importantísimo, pero sumamente importante, los exámenes de laboratorio. Ya lo dijimos hace un momento, RH y CUMS. El CUMS directo con el objetivo de determinar que la madre no sea RH negativo. En dado caso que la madre sea RH negativo, hay que administrar en la semana 28 y luego en la 32 o 34 aproximadamente la administración de alfa inmunoglobulina gamma DH negativa. Y generalmente cuando esto sucede cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Ahí sí o sí hay que administrarla. Cuando el padre fuera RH negativo, no hay necesidad de esta administración en ese momento. En el hemograma, pues es importante saber, por debajo de los 11 miligramos de hemoglobina, nosotros ya estamos indicando sulfato ferroso. Recuerden, 50 miligramos por día aproximadamente para instancias de primer grado de salud, ¿no? La glicemia, con el objetivo, junto con el tamizaje, de descartar una diabetes gestacional en primera instancia, con el objetivo de evitar partos prematuros principalmente, ¿no? El sedimento de orina y urocultivo, que es importante simplemente porque la infección es la principal complicación que nosotros encontraríamos durante el embarazo. Generalmente se asocia la infección por estreptococos, es lo más común. Ahora, sabemos que durante los periodos de embarazo es difícil, o a veces no se sabe, hay algunos médicos que no saben qué se administra durante el embarazo o qué antibióticos se deben administrar. El más noble de todos, amoxicilina, es el estándar de oro para embarazadas aquí en México. 500 miligramos cada 6 horas durante un estándar de 4 a 7 días. Ese es el estándar aquí en México. Las pruebas de BDRL o RPR con el objetivo de evitar una infección fetal de sífilis. Esta nos condicionaría en su momento, en periodos posteriores, una neurosífilis con una importante desmilinización en ciertos tractos, por lo que es muy importante descartar la BDRL, en la BDRL este proceso, ¿no? Hay que solicitarlo más bien, ¿no? Ajá. Sí, claro, es importantísimo bueno, principalmente con el objetivo de descartar sífilis para que no se vuelva principalmente en neurosífilis, que es el blanco común de esta afección. El VIH, la transmisión vertical, que es la que generalmente se observaría en estos casos cuando la madre lo porta, ¿no? Entonces también hay que descartarlo y tener ciertos cuidados en el momento del parto. La hepatitis B, aquí dependiendo hay cierta información en la cual se marca que la administración de vacunas, tanto de rubiola como hepatitis B, en pacientes que no estén vacunadas, no tienen complicación durante el embarazo. Hay poca información sobre esto, aunque otras literaturas marcan que los virus atenuados, como lo es rubiola, pues no están indicados en este caso en la administración de embarazadas, por lo que en hepatitis B no hay ningún problema si hay la administración. En rubiola todavía hay cierta controversia, ¿no? También se manejaba un poco acerca del déficit de vitamina D, que solamente es mencionado como tal. Es un parámetro que se menciona. Cuando la paciente tiene esta deficiencia, simplemente administramos un suplemento y no hay ningún problema. Y lo que les decía hace un momento, el screening de hipotiroidismo. Cuando nosotros una prueba de funciones tiroideas y sospechamos de hipotiroidismo, la paciente tiene un exterior muy acabado, una persona que pareciera deprimida, tiene lo que son los párpados decaídos, está fatigada todo el tiempo, tiene el pelo reseco, tiene una degeneración en lo que es toda la cara. Bueno, pensaríamos en depresión en primera instancia si hablamos de embarazo, pero cuando nosotros hacemos una determinación de funciones tiroideas,
podemos observar que la TSH está aumentada y la T4 está disminuida. En este caso es sumamente importante determinar el hipotiroidismo, porque recuerden que la TH4 juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, principalmente en lo que es la corteza cerebral. Entonces, por ende, este es importante, ¿no? Y la bioquímica materna, que ahora va a tomar amplia importancia, la proteína plasmática A o alfa-fetoproteína, así como la coriónica humana, pues cuando estas se encuentren aumentadas podemos estar pensando en un proceso de síndrome de Down, principalmente cuando la mujer sea una mujer con diabetes, sea obesa, no tenga sus controles, tenga una edad por arriba de los 35, desde los 35, y haya translucencia nucal, como veremos más adelante. Se dice que la proteína plasmática A o alfa-fetoproteína por debajo de 19 nos dará origen a un parto prematuro o complicaciones parecidas a esta, y por arriba a síndromes como el síndrome de Down. Ok. Diego y Eunice, por favor, abran su cámara, chiquitos. Bien, Héctor, ¿qué más? Irán, pero Ah, no, Irán, perdón. Es que empieza con H, Héctor. Te estoy viendo que estás risa y risa. Ay, bueno. Sí. ¿Sí se parecen? Sí, son masculinos, XY. Ok. Diego y Eunice, abran su cámara. Gracias. Y bueno, ya por último, en los exámenes de laboratorio tenemos la diabetes gestacional, que a partir de la semana 28 es para que nosotros podamos determinar si esta se encuentra presente. Ok. El ultrasonido, que es una de las instancias más importantes durante la evaluación, cada 2 semanas, cada 4 semanas, dependiendo sea el caso, para lo que es la paciente, es sumamente importante, pues el ultrasonido solamente lo hace un ultrasonografista, un radiólogo especializado, por lo que es sumamente importante solamente saber cuándo se indica o interpretarlo incluso. Yo no les puedo dar una clase de ultrasonido porque simplemente no podría en una hora, ni siquiera en un día, es un mundo el ultrasonido, fuera de hablar de lo que es la ginecología, pero la indicación para el ultrasonido es dentro de la semana 11 a 14 aproximadamente. Como bien se mencionaba hace un momento, el índice céfalo-caudal es el que nos va a indicar en primera instancia cuando la paciente no tenga una fecha bien establecida de su última menstruación. A través de este índice marcado en el ultrasonido, nos da los días y las semanas de gestación en ese momento. La translucencia nucal, que es un factor sumamente importante a descartar durante el ultrasonido. Ahorita veremos cuál es este factor, pero es básicamente para evitar, más bien para descartar que haya presencia de síndrome de Down principalmente. El pliegue nucal. Exactamente. Y las Doppler, no sé si yo ahorita les podría hablar de Doppler, pero no sé si alguien de aquí sepa para qué sirve el Doppler o qué es el Doppler en el ultrasonido. Bueno, así a términos muy ambiguos, el Doppler no solamente se utiliza en ginecología. El Doppler será básicamente una técnica del ultrasonido que nosotros utilizaremos para saber, primero, si hay vascularización en la zona. En este caso, para localizar las arterias uterinas o el cordón umbilical, en este caso, lleno de sangre importante. Generalmente, ¿por qué digo que no es un proceso, el Doppler único de la ginecología? Perdón, de la obstetricia, porque generalmente también lo podemos indicar en procesos cancerígenos o en tumores que sospechemos que sean cancerígenos, para observar en el Doppler si ya hay proceso de angiogénesis. Para eso sirve el Doppler. Pero bueno, como repito, no les puedo dar una clase de ultrasonido porque es un mundo y creo que me faltaría mucho para saber de esto, pero sí puedo decirles que para la identificación del mismo, al lado siempre de lo que es el producto, vamos a encontrar la vejiga, siempre. Si te localizas viendo a la vejiga, ya le hiciste, ya sabes que si aquí está la vejiga, aquí va a estar el producto, aquí está el cervix y aquí va a estar el canal vaginal. Así. Ya lo identificaste de buena manera. Muchas veces se puede confundir, si tú ves aquí el producto y aquí algo blanquito igualmente, dices, hay dos productos, hay gemelos. No. Si no son del mismo tamaño, estaremos pensando que es el vestigio del corión, es el saco vitelino en estos casos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí les pongo estas imágenes para que se observe más o menos cómo, en este caso,
la paciente pues tiene ganas de ir al baño, ¿me entienden? Ya tiene ganas de ir al baño, entonces ahí ya urge que hagamos el ultrasonido y lo que sí. Aquí La vemos vejiga la se imagen. utiliza como ventana para ver cualquier estructura, ya sea obstétrica o ginecológica, y entonces la vejiga te sirve para que puedas tú poder ver las estructuras que van debajo de ella. Entonces, casi siempre le pedimos a la paciente que se aguante de orinar para que la vejiga esté suficientemente llena y tú puedas ver todo lo que estás viendo ahorita, ya sea el producto o ya sea el útero, ya sea el cuello, como tú dices, el cuello uterino, si está abierto, si está cerrado, si está corto, y el producto, verle todas sus características. Por eso es que le piden a la paciente que se aguante de orinar para poder ver por medio de la vejiga, ¿no? Que es la ventana. Muy bien, Iram, ¿qué más? Pues ya, yo voy a terminar con ultrasonido, solamente para hablarles, por ejemplo, vean esta translucencia nucal, ¿no? Ustedes me dirán, ¿pero qué es la translucencia nucal? La translucencia nucal es algo normal en el feto. Lo que no es normal es que esté aumentada en estos casos. Ven aquí ya un producto de 2 semanas, cómo están las extremidades, la disposición de la cabeza, el hueso nasal, la porción caudal, y aquí vemos la translucencia. Oye, ¿pero qué es esta translucencia? Así, para entenderlo, siempre pues, hay que compararlo con algo normal. Vean aquí cómo hay una disposición de este repliegue aumentado a diferencia de y vean cómo en un producto normal, pues sí existe esta translucencia, pero de manera muy, muy, poco significativa a diferencia de Entonces, aunado a los factores de riesgo que hemos platicado, edad gestacional, diabetes gestacional, la edad de la paciente, los factores de riesgo que está teniendo la paciente, y luego vemos en el ultrasonido esto, híjole, ya estaremos pensando incluso en una trisomía 21. Entonces, en una es importante. trisomía 21, exacto. Y el Doppler, pues bueno, en algunos ultrasonidos ya depende del modelo. Podemos incluso a través de solamente marcar la función, nos da lo que es los latidos cardíacos fetales, que aquí se encuentran, incluso los escuchamos sin ningún problema. Pero bueno, eso es un mundo. El ultrasonido creo que es de las cosas más complicadas. Pero bueno, así, muy rápidamente, eso sería una embarradita de ultrasonido. Ok, ¿vas a ser ultrasonografista, Iram? Ojalá, gusta? ojalá. Se me hace que te gusta. Bueno. Lo he visto y es complicado, pero sí, ya medio lo he entendido, entonces, por eso ahorita como que te atrae. Muy bien, la flujometría Doppler es la que nos va a decir qué tanto bienestar hay de la sangre que fluye a través de las arterias que tú estés viendo, ya sea arterias uterinas, si estás viendo la cabeza, la cerebral media, lo que busques te va a decir que el flujo está pasando o no está pasando bien. Y cuando veas estos vasos que se van hacia arriba, esta cresta que está hacia arriba, son las sístoles de los vasos. Y cuando veas que se van hacia abajo, son las diástoles. Y obviamente vas a ver qué tanta es la sístole o si tiene alguna coartación o si tiene alguna obstrucción, y eso te va a estar diciendo que algo está pasando mal, que el flujo sanguíneo está alterado, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, así como tú dices. De acuerdo. ¿Qué más? Ya, así a muy grandes rasgos. Ya muy solamente grandes rasgos. Para determinar ciertos factores de riesgo, recuerden, si tenemos una paciente con una cifra mayor a 140/90, tiene fotopsias, tiene contracciones, tiene ¿qué más? Bueno, aquí las tengo, tinnitus, cefalea, dolor de cabeza, edema de extremidades, edema, hay que pensar en preeclampsia. Reflejos aumentados. Síntomas de infección urinaria, poliaquiuria, tenesmo, disuria, aumento de las veces en que va al baño, con dolor, y retención también, que sienta que aún retiene cierta orina en este caso. Y en el caso de una amenaza de aborto, bueno, en este caso amenaza de parto, contracciones, sangrado y flujo vaginal. Recuerden, si hay flujo, esto no es normal, Si hay flujo hay que estudiarlo y en este caso dar antibióticos. Principalmente, se marca
que aproximadamente desde la semana 12 a 16 son las semanas óptimas para dar estos medicamentos. Pero no podemos dejar a una paciente con una infección de vías, en este caso de vías urinarias o una vaginitis, que generalmente se observa con una disposición de moco verde en lo que es el fondo de saco. Por ende, en estos casos, cuando nosotros lo observamos al espéculo y vemos ese moco verde, una amoxicilina, 500 miligramos cada 6 horas, 4 o 7 días. Importantísimo. Y uno de los datos que también marcan que puede haber es la colestasia intrahepática, que pues generalmente se observa durante el embarazo, pero se refleja o se da la sintomatología después del embarazo. Y se asocia con prurito palmoplantar de predominio nocturno. Y así, un súper resumen, digamos que en el primer control, estas serían todas las pruebas que nosotros debemos pedir en la primera instancia. De la 11ª a 14ª semana, estas otras, y así posteriormente. Es prácticamente cuál es el seguimiento que hay que darle a estos laboratorios. Ok. ¿Me salgo entonces? Ya. Ya, Leo. Ya, Leo, ya cargó. Listo. Perdón tantito nada más, Eduardo. Es necesario que se aprendan estos, estos conceptos, por favor, así como se los está diciendo ahorita Eduardo, y si no los vamos
cambiando, pero lo que dijo ahorita Eduardo es importante, son preguntas de examen. ¿Qué más? Ujú. Presentación. Ujú. Posición. Ujú. Una cosa nada más, Eduardo. Decir que el punto toconómico de la presentación cefálica, ¿qué es eso? El occipucio. Espera. Tantito. Que el occipucio, pues, la fontanela posterior, es el que nos va a decir hacia dónde está la variedad de posición. Porque a lo mejor tú ya le entendiste, pero tienes que darle a entender a tus compañeros lo que es la variedad de posición. Y la variedad de posición es por medio de tacto, buscando la fontanela posterior. Y de acuerdo a donde se vaya esta fontanela posterior, que es la que está en rosita, es la variedad de posición que te va a ir dando. A ver, llégale pues. Sí. Ajá. Bueno, yo creo que no le entendieron bien, pero espero
que en la clase que les toca con el doctor González, me imagino que les toca mecanismo de trabajo de parto, porque por esta vez se lo pasé yo a él. Cuando vean mecanismo de trabajo de parto, ahí van a tratar o van a ver más profundamente lo que es la variedad de posición. La variedad de posición está enfocado a la fontanela posterior del producto. Esa fontanela, o sea, el occipucio que dijo Eduardo, es el que nos va a orientar hacia dónde va rotando el bebé. Lo que les puso aquí Eduardo es el occipucio, lo que está en rosita. Si está hacia arriba, va a ser anterior o pubiano. Si está hacia abajo, hacia el recto, hacia el sacro, va a ser posterior, que se haría la raya que está longitudinal en el diagrama que tiene Eduardo. ¿Sí? Entonces, si entendemos lo que es arriba y abajo, lo anterior va a ser arriba, lo posterior va a ser. Se cortó, doctora. ¿Ya no le escucho? No se escucha, doctora. Sí. Discúlpenme, no sé si me salí o no sé, o fue. Sí, se Ya. trabó un poco, pero Sí, sí, adelante. se nos saturó el asunto. Bueno, entonces si está la fontanela, que es la rosita que están viendo, que es el occipucio, hacia la izquierda y está atravesada, la sagital es la que divide en dos parietales equidistantes la cabeza del bebé. Entonces, si la sagital y el occipucio van hacia la izquierda, es occipito izquierda transversa. Si la fontanela está posterior, o sea, lo rosita que ven está hacia abajo y hacia la izquierda, se llamará occipito izquierda posterior. ¿Sí? Si están del lado contrario, si están hacia la derecha, que es la parte de abajo que pone Eduardo, la primera diapositiva, ajá, lo rosita está hacia arriba y como un poquito oblicuo. Esto se llamará occipito derecha anterior, porque está del lado derecho y está viendo hacia arriba. La que sigue, ¿sí? De abajo, lo rosita, si se fijan, está atravesado y está hacia el lado derecho de la madre. Entonces se llamará occipita derecha transversa. Y la última, que es el occipucio, que está hacia la parte posterior de la pelvis materna y del lado derecho, se llamará occipita derecha de la madre y está posterior del producto, o sea, está hacia abajo. No está fácil entenderlo. Para que pudiéramos entender bien la variedad de posición y el mecanismo del trabajo de parto, lo ideal sería que vinieran, porque no es fácil entenderlo en el libro. Tenemos mucha disposición y lo veo en Eduardo, lo veo que tiene mucha disposición porque se entienda. Pero los que no lo entiendan, podría ser que vinieran, pero no es mi responsabilidad, es la de ustedes. Lo vemos en el aula, se los explicamos y se retiran y se vienen con su equipo de protección personal, los que no lo hayan entendido, porque no está fácil entender variedades de posición y mecanismo de trabajo de parto en Zoom. Está en chino. ¿De acuerdo? Bueno, traté de que lo entendieran. ¿Qué más?
Ujú. Ujú. De acuerdo.
Ujú. Ok, por último, les vamos a traer lo que son las molestias o quejas comunes que vamos a encontrar a lo largo del desarrollo del embarazo con mayor frecuencia, ¿no? Entre ellas, hago que aquí como el paréntesis en que si bien no son algún tipo de padecimiento grave, como se las voy como explicando o desarrollando un poquito más adelante, es importante hacer el énfasis en que bien, no es como que condicionen, o en al menos la mayoría no condicionan, o ven, se puede ver afectada la integridad del producto en alguna de ellas. Más que nada son pues las quejas que generalmente se van a ir presentando, como lo son, por ejemplo, la cialorrea. Este incremento en la salivación, que si bien no tiene una causa establecida y no aparece en todas las mujeres, aparece en un pequeño porcentaje, se puede ir asociando a, por ejemplo, aquí son náuseas y vómitos, ¿no? Luego está la ingesta de sustancias sin valor nutricional, que aquí esto se conoce como pica, ¿no? Y bueno, a mí yo no sabía que esto sucedía, ¿no? Me generó como conflicto, porque habla de sustancias que no tienen valor nutricional, pero hablaban, o los ejemplos que daban eran sustancias como, por ejemplo, el almidón para la ropa, o creo que era barro, la arcilla. El barro, la arcilla, las paredes que tienen esta cosa roja, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, te comes la pared y así. Así es. Y bueno, o sea, eso puede llegar a ser dañino porque no va a llevar una nutrición adecuada a la paciente, pero sí va a tener una ingesta de volumen, ¿no? Que pues, lo que les digo, no va a tener ningún aporte nutricional. Ajá. Después tenemos la frecuencia urinaria, incrementa la frecuencia urinaria y la función renal, que si bien pues esto ya lo hemos comentado, o se comentó creo que en la parte de fisiología, todo esto va a ser un síntoma muy común en el embarazo y va a ser por el agrandamiento del útero, que va a reducir la capacidad de la vejiga. Además de que la tasa de filtración glomerular se ve aumentada en el 50%, lo que nos puede llevar a una disminución pues relativamente, digamos, fisiológica o normal de la creatinina. Después, por ejemplo, tenemos las venas varicosas, que básicamente igual se deben a cambios fisiológicos que se presentan, ¿no? Van a ser como una suma de factores. Va a ser la presión que ejerce el útero en crecimiento, después esta relajación que se produce por la progesterona en la pared del músculo liso de las venas, en la pared vascular del músculo, del músculo liso vascular. Y al final todas estas posiciones es a lo que nos lleva tanto una parte del edema de miembros inferiores como este agrandamiento o dilatación de las venas en las extremidades inferiores, que van a ser las venas varicosas. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Esta es la elevación de las piernas o los miembros inferiores, o con la aplicación de las medias de compresión. Después, por ejemplo, tenemos al dolor de espalda y articulaciones, que básicamente habla de... el dolor de espalda se asocia sobre todo a los últimos trimestres, ¿no? Que es, si bien también tiene que ver mucho la relajación que produce la progesterona en el músculo, habla de... tiene que ver también con la parte de la estructura ósea de la pelvis, donde el embarazo puede producir un grado de separación o movilidad en cuanto a la articulación de la sínfisis del pubis, con la articulación sacroiliaca, ¿no? Que esto puede llevarnos a inestabilidades en la pelvis, que es lo que nos va a dar como falta de soporte o anomalía de este dolor, ¿no? Eso sumado a la parte del aumento progresivo del abdomen,
nos va a llevar a una lordosis fisiológica, que es lo que vemos nosotros como la típica embarazada que te presentan en la película, con un embarazo ya del último trimestre, y con la mano así como apoyada en la espalda, ¿no? Que esa es la posición en la que se corrige, con los hombros como echados hacia atrás y la cabeza hacia adelante, ¿no? Aquí es como la típica posición en la que vemos a las mujeres embarazadas. Eso más los que son los zapatos de tacón bajo, nos ayudan a disminuir este tipo de molestias. Después, hablando de, por ejemplo, el calambre y adormecimiento de las piernas, si bien no hay una etiología, conocida, se sabe que se puede asociar a disminuciones en el calcio y el magnesio, lo que pues su solución o tratamiento sería dar, ¿cómo se llama? Suplementos alimenticios como el carbonato de calcio, ¿no? O el lactato de calcio, creo que es. Y también tenemos otras mucho, bueno, no mucho menos comunes, sino que no, como les decía, ninguna de estas es como indicativa de alguna patología. Patología o afectación a la integridad del producto, pero por ejemplo el dolor en mama, esto ya no quise hacer como tanto énfasis en eso porque lo vimos en la parte de la fisiología, ¿no? Al final va a ser una congestión fisiológica por el incremento de la producción de la prolactina para esta preparación para la lactancia, que se va a dar sobre todo al inicio y al final del embarazo, y esta incomodidad en las manos que bien también tenía una etiología desconocida, pero se asociaba a esta como sensación de hormigueo y adormecimiento, y se presentaba en un número muy reducido, creo que era el 3-5% de las embarazadas, ¿no? Que al final pues nada más era esta molestia, esta parestesia únicamente presente en las manos, y que se presentaba sobre todo en la mañana y en las noches, ¿no? Pero, pues sí, al final todo esto, el énfasis que le quiero hacer es que es relativamente normal, bueno, tal vez no normal, pero no es un síntoma o un signo que nos pueda alertar, ¿no? De alguna patología, ok. ¿Y es carbonato de calcio o citrato de calcio? Cualquiera de los dos, ok. ¿Qué más? Así que, y bueno, si no tienen alguna duda, creo que por nuestra parte sería todo. De acuerdo. ¿Alguna duda, chicos, de todo esto? Pues yo creo que lo pusieron muy bien. Que lo dieron muy claro. ¿Cuándo se considera una hipotensión? ¿A partir de qué cifra? Bueno, cuando la paciente ya tenga algún síntoma